Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. Si ustedes recuerdan, hace unas cuantas semanas, platicando con mi estimado David Galicia sobre Sor Juana Inés de la Cruz, hablábamos de un personaje importantísimo, no solo en nuestras vidas como integrantes del Seminario de Estudios Áureos, nuestra vida como filólogos, como expertos en siglos de oro, sino una persona muy importante en nuestras vidas en general, porque es una grata persona, es un gran profesional, es un gran filólogo, es un gran experto en textos de novohispanos, de la época novohispana, de la época de la colonia aquí en lo que hoy llamamos México y también en otros países donde también surgieron estas situaciones sociales, políticas, culturales, pero más allá de esas situaciones filológicas, como les decía, nuestro invitado del día de hoy es una gran persona, es una persona a la que admiro en todos los sentidos de la palabra, ¿no? Por su calidez, como lo van a ver a continuación, por su don de palabra, por su don de enseñanza, porque ya es docente, entonces es una grata persona. Pero el día de hoy, que les voy a presentar a esta personalidad, toda una personalidad literalmente, pues hoy vamos a hablar precisamente de este gran personaje también de nuestra cultura, de este lado del Atlántico, que es Sor Juana Inés de la Cruz, pero no como lo hablamos con David con David Galicia, sino lo vamos a ver desde otras perspectivas, ¿no? Ya conocimos un poco cómo era Sor Juana, etcétera, pero hoy vamos a hablar ciertos aspectos, esas letras chiquitas, esas cosas que muchas veces nosotros, entes nacidos en el siglo XX o en el siglo XXI, no tomamos en consideración. Pero bueno, menos Leonel y más nuestro invitado. Entonces, ¿quién es nuestro invitado? Aquellos que vieron ese capítulo con David ya saben a quién me estoy refiriendo. Lo logramos, comunidad de Yo Leo, logramos traer a quién, a mi estimadísimo y adorado, admirado, idolatrado, todos los hados que pueden quedar aquí, Jorge Gutiérrez Reina, de quien les voy a leer y les voy a dar a conocer su semblanza. Jorge Gutiérrez Reina nació en Monterrey, Nuevo León, en el ahora lejano tal vez para muchos de nosotros, 1988. Es maestro en letras y doctorando por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de literatura en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Publicó en el año 2014 Óyeme con los ojos, poesía visual novohispana. Fue becario de la Fundación para las Letras Mexicanas en el área de poesía en el periodo de 2012-2014. En el 2016 obtuvo el premio Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco, otorgado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, por el libro El otro nombre de los árboles. Pero, más allá de esta trayectoria breve que les acabo de mencionar, Jorge Gutiérrez Reina es un gran especialista en Sor Juana Inés de la Cruz. Muestra de ello son la infinidad de charlas, la infinidad de cursos, la infinidad de ponencias, pláticas, entrevistas, todo. No solamente de Sor Juana, sino también, como les decía hace unos minutos, en relación con la época novohispana. Pero ya, sin más preámbulo, Jorge, en verdad, infinitas, infinitas gracias por aceptar la invitación para estar aquí con la comunidad de Yo Leo. Hombre, muchas gracias a ti, Leonel. Como una vez estábamos en un congreso en la facultad y me quedó muy grabado que presentaron a Aurelio González, tu mentor, al doctor Aurelio González. Y después de la presentación, Aurelio dijo, ay, qué bonito es que a uno lo presenten los amigos, ¿no? Porque definitivamente la presentación de alguien que te estima de veras, pues se siente distinta, se siente sincera, entonces te lo agradezco. Para mí también es un placer estar aquí hablando de Sor Juana o de lo que se tenga que hablar. Sí, no. Sí, tienes toda la razón. Pero aunque yo no te conociera de manera personal, no tuviera el honor, créeme, tu trabajo habla por ti mismo. Entonces, aunque hubiera hecho nada más una presentación filológica y demás, pero créeme, eres la voz, como lo decía David, ¿no? Eres una voz ya en ascenso, ya poco a poco estás consolidando una carrera, un estilo que, como hablaba yo con los artistas, ya después podremos hablar un poco, ya mencionaba tu poemario, etcétera, pero bueno, eso lo vamos a hablar tal vez en otro momento, es que sea un buen pretexto para hablar de otros temas, para hablar de tu obra ya más íntima, más personal, más artística, pero en el aspecto profesional,
pues ya estás forjando un estilo, ¿no? Que muchas veces, contrario a lo que se puede pensar, pues es difícil ir forjando un estilo, una directriz, una línea, ir consolidando una carrera y aunque haya yo dicho que ya era lejano 1988, que mira, que yo también nací por esos años, de todos modos, para el mundo académico, 1988 no es tan lejano. Tal vez para muchos de nuestros espectadores, que la mayoría de ellos son jóvenes y demás, sí nos pueden ver hacia arriba, pero nosotros todavía seguimos viendo hacia arriba a muchos. Pero bueno. Ya los señores, es lo único que voy a recriminar de tu presentación. 1988 no es lejanísimo, hombre, fue ayer. No sé, Son mira, unos jovenzuelos, mozuelos. yo ya llegué a esas edades donde uno sabe que va a ser frío porque te comienzan a doler las rodillas. Bueno, Entonces, muy bien. esos recordatorios de la vida, así como de, o sea, hace frío, es mediodía, significa que va a ser, o sea, me duele la rodilla, significa que va a ser frío en unas cuantas horas, ya comienza a decirte que esos años ya comienzan Qué a barbaridad. pegar. Qué Pero barbaridad. hoy vamos a hablar de una mujer mucho más lejana, mucho más grande y esplendorosa que muchos de los que estamos aquí presentes. Hablar de Sor Juana Inés de la Cruz es hablar de un personaje importantísimo, no solo para las letras, sino ella como un personaje en el ámbito cultural y lo que implica la palabra cultura, ¿no? No solamente hablando desde la perspectiva artística, sino porque ella, a partir de sus letras, un poco de lo que sabemos de su vida, lo que giró alrededor de sus letras y de su vida, son un reflejo de ciertos momentos que a veces son importantes referir, porque como lo decía en la presentación, personajes que nacimos en el siglo XX o en el siglo XXI no dimensionan a un personaje como es Sor Juana Inés de la Cruz, y de ahí que sea tan importante y tan vital personajes como tú, Jorge, que nos vas dando luz para entender a este monstruo en el buen sentido de la palabra, que es Sor Juana Inés de la Cruz. Y justamente quisiera iniciar esta charla con eso. Para ti, ya llevas años dedicados a la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Para ti, ¿qué representa Sor Juana en todos los aspectos? Tanto desde una perspectiva personal para ti, ¿qué representa? Como desde una perspectiva ya un poco más holística, por decirlo de alguna manera. Pues me parece una gran pregunta para comenzar, ¿no? Porque 1648, que es la fecha de su nacimiento, ese sí ya suena un poquito más lejano, ¿no? Mediados del siglo XVII. A ver, habría que empezar diciendo que una figura como la de Sor Juana probablemente no tenga par dentro del panorama de la literatura mexicana. Sor Juana no nada más es una gran escritora para nuestra nación, como lo pueden ser muchos otros, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, varios años obsesionado con José Gorostiza o con Octavio Paz, incluso Carlos Pellicer. Puedo pensar en muchos autores mexicanos, pero creo que ninguno tiene la relevancia cultural que tiene Sor Juana, ¿no? Ninguno está en los billetes. O sea, es nuestra escritora en lengua española más importante y constituye uno de los pilares de la identidad nacional. O sea, hay que decirlo así. O sea, no es nada más una gran escritora, sino también es algo que le da identidad a México, ¿no? Como un mito nacional femenino a la par de Frida Kahlo, de la Virgen de Guadalupe, qué sé yo, ¿no? Es una figura cultural importante. Ahora, a mí eso me preocupa un poco porque lo que pasa con las grandes figuras es que todo mundo sabe de ellas. Yo creo que muy pocos mexicanos no sabrían algo o no les sonaría Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Sin embargo, ¿cuántos mexicanos han leído de veras su obra? ¿No? ¿Cuántos mexicanos se han acercado a leer algunos de sus sonetos, de sus romances, ¿no? De sus obras teatrales? Yo creo que muy pocos. Entonces, el problema con Sor Juana siempre es ese, que es una figura deslumbrante de la que todo mundo ha oído hablar, pero que muy pocos han leído, ¿no? Y eso es algo que como mexicanos tendríamos que empezar a revertir, ¿no? Y ahora me preguntas, ¿qué significa para mí, o sea, la importancia de Sor Juana? A ver, es que tú hace un momento lo dijiste muy bien, ¿no? Sor Juana era un monstruo. Esa pregunta me la habían hecho de otra manera antes y me dijeron, ¿cómo definirías a Sor Juana en una palabra?
Y yo me quedé como en blanco porque nunca lo había pensado. Y me fui pensando, ¿no? Ahí va en el metro, piense y piense, porque en ese entonces, ¿no? Piense y piense, ¿qué onda? ¿Cómo definiría Sor Juana en una palabra? Y yo pensé, monstruo. O sea, monstruo, pero en la acepción del siglo XVII. Es decir, como una figura que es extraordinaria en todos los sentidos de la palabra, ¿no? Extraordinaria en todos los niveles de la realidad. O sea, una niña precoz, brillante, talentosa, con una habilidad para el manejo de la palabra sobresaliente, extraordinariamente erudita, ¿no? O sea, un ser extraordinario en todos los sentidos. Yo no creo que sea exagerado comparar a Sor Juana con otros grandes genios de la historia occidental. A ver, porque todos conocemos o sabemos que Sor Juana era poeta, pero se nos olvida que también era una gran científica, que era una gran cocinera, que era una gran matemática, que llevó las cuentas del convento, que sabía del antiguo Egipto, como sabía de la antigua Roma, como sabía, bueno, tiene algunas aficiones que a mí me parecen muy sorprendentes, ¿no? Que uno no esperaría en Sor Juana. O sea, por ejemplo, a Sor Juana le encantan las coronas. Las coronas. Entonces, en la respuesta Sor Filotea tiene toda una disquisición acerca de lo que significan las coronas ovales y las coronas redondas ¿no? O sea, le gustan las coronas. Y le gusta también, por ejemplo, la esgrima, que uno diría, qué raro, ¿no? O sea, uno esperaría que le gusta Quevedo, por ejemplo, pero a Sor Juana le gusta mucho la esgrima y sabe mucho del tema. Entonces, tiene como todos estos dominios sobre la música también, ¿no? O sea, se dice por ahí que Sor Juana escribió un tratado llamado El Caracol, está hoy perdido, pero que solo ese tratado, dicen los que saben, bastaba para hacerla famosa en todo el mundo. Entonces, insisto, o sea, el dominio absoluto de Sor Juana en todas estas ramas del conocimiento, sí la vuelve monstruosa, la vuelve un ser extraordinario y un genio al nivel de los grandes genios de la cultura occidental. No voy a mencionar nombres porque las comparaciones siempre son enfadosas, pero ustedes piensen en los grandes genios de la cultura occidental y yo creo que a Sor Juana hay que meterla en esa categoría. Ahora, yo creo que hizo muy bien en darse a conocer al mundo o enfocar todos esos intereses en algo como la poesía, ¿no? Porque creo que todos sabemos que la poesía es quizá el único espacio, ¿no? De creación de la cultura donde todo cabe, donde para escribir un gran poema, sobre todo en el siglo XVII, se requiere ser diestro en muchas artes, en muchas disciplinas y manejar muchos conocimientos. Entonces creo que también en ese sentido Sor Juana es muy genial, ¿no? Si soy astrónoma, solo sabré de estrellas. Si soy egiptóloga, solo sabré de jeroglíficos. En cambio, si soy poeta, tendré que saberlo todo. Y creo que es una disciplina que le viene muy bien a un ingenio monstruoso como este, ¿no? La poesía. Le acabas de dar al clavo. Eso es justamente algo que me llama la atención desde que también todos conocíamos a Sor Juana, todos la teníamos como referencia. A lo largo de la historia de México, Sor Juana siempre aparece en los billetes, como bien decías, o en las monedas. Nuestra moneda de nuestro año, la moneda de 1,000 pesos, es de Sor Juana. Claro. Hay muchas referencias, es como que es un personaje muy popular, es como estos cuentos tradicionales, ¿no? Tal vez nunca has leído La Caperucita Roja, pero sabes de qué va, y eso precisamente tiene que ver. Pero entonces la siguiente pregunta sería esa: ¿por qué Sor Juana no está en esos anales de la historia dentro con otros personajes de Occidente? ¿Por qué no vemos a Sor Juana en esas listas de una manera natural? ¿Tú por qué lo crees? Sí, como más allá de lo nacional, ¿no? Porque su lugar dentro del altar de héroes nacionales, pues está más que ganado. Pero sí, yo creo que hay muchos factores, ¿eh? Muchos factores que tienen que ver. Mira, cosas que en la época de Sor Juana constituían parte de su ser excéntrico, ¿m? A lo mejor ya con el paso de los siglos, esos mismos factores o esos mismos elementos de su personalidad le juegan en contra. Monja, mujer mexicana,
¿no? Cuando pensamos en los grandes genios de la historia universal, son hombres blancos europeos, ¿no? Es muy difícil que pensemos en alguien que no tenga esas tres, ¿no? Yo dije que las comparaciones son enfadosas, pero a ver, vamos a mencionar nombres para que quede claro. ¿Quiénes son los grandes genios artísticos de la historia de la humanidad? Leonardo, Mozart, etcétera, ¿no? Hombres blancos europeos. Entonces, creo que el otro día discutía con un señor muy listo y me decía, sí tiene que ver. O sea, el hecho de pensar que ella haya sido mujer, nos cuesta trabajo pensar en mujeres genios, ¿no? O sea, pensamos en genios y siempre pensamos en hombres. Y además nos cuesta trabajo pensar en genios mexicanos, ¿no? En genios novohispanos. Y la verdad es que no. A mí eso es algo que siempre me ha molestado, que decimos, ay, los grandes pintores del barroco, Caravaggio, etcétera, ¿no? Podemos pensar en muchos. Oye, nosotros también tenemos un Villalpando, tenemos un Cabrera, tenemos un Carnero. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no volteamos a ver lo propio? Y hablando de la música, tenemos grandes maestros de capilla, tenemos a Salazar, o sea, y lo mismo con los poetas, ¿no? No tiene que ser europeo para ser bueno, ¿eh? O sea, tenemos que un poco quitarnos esa neblina que tenemos frente a los ojos de que lo mexicano es inferior y más aún si es colonial, ¿no? Porque tenemos también esta idea de que el periodo colonial es un periodo oscuro del que más valdría olvidarse como nación. A mí eso me parece muy preocupante. Yo si algo quisiera dedicar mi vida, y según yo en eso estoy, o sea, a restituir el pasado novohispano para entender nuestro propio presente como mexicanos. O sea, creo que es un pasado que tenemos, nos urge reconquistar y nos urge entender como parte de nosotros mismos, ¿no? Entonces, creo que todas esas cosas le juegan en contra, ¿no? Y lo de monja también. ¿Cuántas veces no se dijo, ay, es que si no hubiera sido monja, qué grande hubiera sido, ¿no? En el siglo XIX, por ejemplo. ¿No? Ay, pobrecita, se tuvo que meter de monja porque en el horrible siglo en el que vivió, ¿no? Ahí enclaustrada, pues sí, o sea, todas esas cosas que te digo que en el siglo XVII a lo mejor llamaban la atención, ¿no? Que una monja mujer mexicana estuviera escribiendo cosas tan interesantes y tan grandiosas, pues a lo mejor con los siglos le han jugado en contra y por eso no se nos viene a la mente en primer lugar cuando pensamos en los grandes genios de la historia occidental. Pero ya revisándola, uno dice, oye, sí, ¿no? Y es más, y ya no pensemos solo en música, Sor Juana también pintaba, muy probablemente también pintaba, por ejemplo. O sea, no solo pensando en todas las otras disciplinas, como la música, la pintura o las matemáticas, la astronomía, pensando en poesía. El Primero Sueño es un poema que está al nivel de las grandes obras filosóficas de Occidente, ¿no? De las grandes obras maestras de la poesía de Occidente. Es la obra que pone a Sor Juana en el plano ya de la literatura universal, no solo de la literatura española de los siglos de oro o de la literatura mexicana novohispana, ¿no? O sea, el Primero Sueño está a la altura, hombre, de Altazor, de The Wasteland, del golpe de dados, del cementerio marino, de muerte sin fin, ya son palabras mayores. Entonces, esto de decir que es un gran genio de la historia occidental, insisto, no es exagerado. tiene justificación, no es porque a mí me caiga muy bien, no nada más por eso. Precisamente esta condición de la triple M, ¿no? Ajá. Qué bonito. Mexicana y monja, ¿no? Esas tres M son su perdición. Y es que sí llama la atención precisamente eso. Es decir, por ejemplo, yo en mi carácter de especialista, ¿no? Siglos de Oro, Francisco de Quevedo, de repente también ves estos grandes personajes y sí ves que ese nombre aparece, ¿no? En la denominada literatura universal y como que es el referente, pero un personaje como Sor Juana Inés de la Cruz tendría que destacar más. Claro. Muchas veces que estos personajes a los que, como tú decías, solo se dedicaron a una cosa, pues como de el poeta, el dramaturgo, y Sor Juana no solamente es la poeta, es muchas cosas, solamente destacó, ella misma escogió como que fuera su bandera, o tuvo la suerte, ¿no? De que su mecenas le llamara la atención sus letras, y es lo que después ahorita en unos minutos vamos a hablar de sus letras, sus ediciones
porque ¿cómo conocemos a Sor Juana? Es decir, por este contexto que tú bien refieres, las probabilidades de que no supiéramos nada de Sor Juana existen, desde que no, obviamente la lógica indicaba que un personaje así tan monstruoso, con la acepción del siglo XVII, subrayemos eso para que no nos saquen de contexto, Sí, sí, sí. vaya a los diccionarios del siglo XVII para lo que bien mencionaba Jorge, este ente, esta personalidad monstruosa tuvo el riesgo tal vez de no ser conocido, ni mucho menos reconocido por su condición, por estas tres M's que bien refieres, tuvo ese riesgo, tuvo la fortuna de que alguien sí se dejó guiar por la luz, porque obviamente este personaje llamaba la atención, pero pudo haber sido opacado por los celos, por su condición, por el lugar, ¿no? Por su lugar geográfico, ¿no? Le tocó de bien, mal, eso pues ya le tendríamos que preguntar a ella con la Ouija, si es que se pudiera, si ella se sentía bien o le hubiera gustado nacer en otro lugar o algo. La Ajá. lógica y sus palabras, estaba orgullosa de sus orígenes, estaba orgullosa de su entorno, estaba orgullosa de este sincretismo, ¿no? Que estaba apenas surgiendo, porque pues, en la época de ella no está el sincretismo, las tres culturas como las conocemos hoy en día, ¿no? Estas perspectivas, esta situación, este sincretismo como lo refería. Entonces, Ujú. es importante hablar de Sor Juana y darle su lugar conociéndola desde su contexto, no desde la perspectiva de nosotros, ¿no? Siglo XX, siglo XXI, o un poco los estudiosos que comenzaron a darle su lugar en el siglo XIX, ¿no? Que comenzaron a estudiar, como tú bien decías, no, pues no hubiera sido monja y hubiera destacado, quién sabe, ¿no? Tal vez le hubiera tocado seguir su sino como mujer de su época y tal vez no hubiéramos conocido sus grandes aptitudes para todas estas artes, para todas estas disciplinas. Entonces sí, coincido totalmente contigo de que Sor Juana tendría que ser un personaje que tendríamos que estar, al que nos tendríamos que acercar muchísimo más que como esta mujer novohispana, monja, escritora del Hombres Necios, que acusáis a la mujer, como está incluso, ¿no? O sea, que muy queda a la época actual, como una bandera del feminismo, como que Sor Juana va más allá. O sea, como que esto que acabo de enlistar es algo muy superficial, es muy la fachada de ella y en realidad ella implica muchas cosas y es un personaje admirable. Si hoy, pleno siglo XXI, con toda la tecnología, las herramientas que contamos, es admirable ver a una persona que tiene la disposición de ser profesor o ser profesora, ser investigador o ser investigadora, ser mamá, ser papá, viajar, escribir, destacar en su área, destacar en su disciplina. Es admirable que dices, ¿de dónde saca tanto tiempo? ¿No? El reloj mide 24 horas para todos y esta persona, ¿cómo lo logra? Imagínense si hoy, que es entre comillas un poco más accesible, porque tenemos ciertas herramientas que nos facilitan el movimiento, el desplazamiento, la obtención de conocimiento, la obtención de herramientas, imaginémonos en el siglo XVII, que no es pedir en Amazon las cosas, no es en pedir en Mercado Libre, que no nos están patrocinando, aunque nos deberían de patrocinar, pero no es tan fácil, no es meterse en una página de internet y aquí era este dato, ¿cómo se llama o qué es lo que decía Aristóteles al respecto de esto, o de Egipto, ¿no? Hablando un poco de los intereses de Sor Juana, o esta taxonomía de las coronas, pues ahora lo podemos buscar, nos interesa un tema y lo podemos buscar. Y entonces por eso es tan molesto hoy en día que haya personas que no quieran saber las cosas porque es para bofetearnos y de, lo tienes todo en la mano. Y es cuando volteamos, viramos la vista hacia atrás y comenzamos a descubrir un poco la vida de estos grandes hombres, de estas grandes mujeres. El ejemplo es nuestro personaje del que estamos hablando y de repente decir, en 24 horas no solamente se dedicaba a leer y escribir, no era como estas artistas de hoy en día, ¿no? Becados, que solamente se tienen que tomar las musas y escribir y estar asistiendo a presentaciones, todo en torno a eso mismo, ¿no? Se vuelven especialistas de eso. Ella no, ella tenía que estar cocinando, estaba leyendo, escribiendo, haciendo sus deberes de monja, llevar las cuentas del convento, entonces hacía un sinfín de cosas y entonces eso es para que nosotros, entes del siglo XX, siglo XXI, digamos, ¿cómo que no podemos? Porque si se pudo hace unos siglos, si se pudo hace 3, 4 siglos, dependiendo del siglo en que nosotros hayamos nacido, no es imposible y más con las herramientas con las que contamos. Pero sigamos con Sor Juana. Otra cuestión que para mí es importante es hablar de este aspecto que tú referías, que haya escogido de muy buena manera
cuál era el vehículo por el que se iba a evidenciar toda su sapiencia, que haya escogido las letras. Entonces, como un primer acercamiento es, ¿tú cómo caracterizarías la obra literaria, las letras de Sor Juana Inés de la Cruz? ¿Tú cómo las caracterizas? Bueno, mira, yo creo que tendríamos que entenderlas como en varios niveles, ¿no? O sea, si lo pensamos en términos como históricos, yo creo que Sor Juana tiene como autora tres niveles, ¿no? Tres niveles para empezar a entenderla. Primero, hay que insertar su obra dentro del contexto mexicano novohispano. Creo que hay mucha obra de Sor Juana que responde a las necesidades inmediatas de su sociedad, de su realidad, de su entorno. A veces tenemos esta idea, mala idea, de que Sor Juana es la única gran escritora mexicana del virreinato, ¿no? Lo cual es una absoluta tontería, porque si uno dice Sor Juana es la más y la más grande escritora de su tiempo y además es la única, hombre, eso es, como decía La Torre, eso equivale a desestimarla, ¿no? Eso, más que elogiarla, es como decir, pues es que en tierra de ciegos el tuerto es rey, y no es cierto. Lo que pasa es que Sor Juana ha llamado la atención a lo largo de los siglos por varias razones que ahora podemos enlistar, tiene que ver con las ediciones, digo yo, pero hay una constelación resplandeciente de autores en torno suya, ¿no? En torno suyo. O sea, Sor Juana forma parte de una generación de autores muy, muy brillantes en los que habría que destacar al menos a don Carlos de Sigüenza y Góngora, ¿no? Al menos a don Carlos de Sigüenza y Góngora, que yo siempre digo es una de las personas con las que mayor deuda histórica tiene este país. Hombre, es un señor que de alguna manera sienta las bases de la identidad nacional, de lo que es ser mexicano, del rescate de los pueblos indígenas, etcétera, etcétera, con todos los asegúnes que uno le quiera poner, pero don Carlos es fundamental para la historia de México y por esta especie de, te digo, como de neblina crítica que no nos deja valorar el periodo novohispano en su justa medida, a don Carlos lo hemos borrado. A mí, fíjate, hablando, saliéndome un poco del tema, esta exposición que ahorita está en antropología, que se llama La Grandeza de México, y que está hecha para rememorar o para conmemorar los 500 años de la caída de México Tenochtitlán, ¿no? 1521-2021, pues es como la gran exposición a nivel nacional de la historia de México, ¿no? Independientemente de lo bien o mal que esté la exposición, que me voy a reservar mis comentarios, ¿no? Lo que me sorprende es que el periodo novohispano está no solo infrarrepresentado, sino que está satanizado todavía, ¿no? Qué flojera, ¿no? Qué flojera que desde la historia oficial todavía nos estén diciendo, ay no, el periodo novohispano nos trajo puras cosas malas, tenemos que volver a nuestros orígenes como mexicanos, ¿no? Como lo prehispánico. Hombre, por Dios, es de una miopía intelectual severa. O sea, el periodo novohispano es asombroso y te digo, lo que a mí me resulta grave de una exposición como esta es que en ningún momento de la maldita exposición se menciona a don Carlos, ¿no? O sea, es como de verdad, si yo se vuelve a morir, ¿no? Es de verdad otro pilar de la identidad nacional con quien tenemos una gran deuda histórica. Pero bueno, esto para responder a lo de Sor Juana, ¿no? O sea, Sor Juana pertenece a una generación brillante de autores mexicanos y además, muy importante, una generación de autores que empiezan a sentirse orgullosos de su propia tierra. Hace un momento tú lo mencionaste, ¿no? Son autores que ya empiezan a decir, sí, somos españoles, pero como que somos otra cosa, y como que lo que somos no está tan mal, ¿eh? O sea, ¿no? Sor Juana tiene unos versos hermosos en donde dice que yo, señora, nací en la América abundante, compatriota del oro, paisana de los metales, ¿no? A donde el común sustento se da casi tan de balde que ninguna parte más se ostenta la tierra madre. O sea, ella está muy orgullosa de la tierra que la vio nacer. Entonces, bueno, Sor Juana es una gran autora mexicana, una gran autora novohispana, pero Sor Juana va un poco más allá. O sea, Sor Juana también es parte
de ese selectísimo grupo de autores clásicos de la lengua española, de autores clásicos de los siglos de oro. O sea, es un selectísimo grupo en el que solo caben Garcilaso, Góngora, Quevedo, por supuesto, aunque yo sea Team Góngora, pero Quevedo también cabe, hombre, faltaba más, Lope de Vega, Cervantes, Calderón y ella, ¿no? O sea, es como yo le llamo el Dream Team de los siglos de oro, de la literatura española, ¿no? O sea, Sor Juana también forma parte de ese selectísimo grupo y además tiene un lugar importante dentro de los autores clásicos de la lengua española porque es la última del periodo. Ella cierra con broche de oro y además oro de las Indias, faltaba más, ¿no? Cierra con broche de oro los siglos de oro. Entonces, es también una gran autora de ese Dream Team del barroco de los siglos de oro novohispanos. Hace un momento me preguntabas cómo podemos clasificar su obra. Una buena clave para entenderla es entenderla como síntesis de ese periodo, ¿no? O sea, Sor Juana es una especie de remix de los siglos de oro. Una mujer que llega al final del periodo estético y le toca cerrarlo, le toca sintetizar y un poco como dar el último giro posible de ese canon artístico que le toca vivir, en el que le toca expresarse. Sor Juana, en ese sentido, no diríamos que inaugura una nueva etapa o revoluciona la lengua poética en sentido estético, tiene una labor no menos importante, la de cerrar un periodo, la de sintetizar una serie de hallazgos que se habían venido acumulando a lo largo de 2 siglos, desde Garcilaso, ¿no? Sor Juana cierra los siglos de oro, es ese broche de oro. Entonces, una clave para entenderla es esa, o sea, entender que ella está al final del periodo y está compitiendo con todos los grandes autores que la anteceden. Si Góngora tiene una primera soledad, ella tendrá un primero sueño. Si Calderón tenía los empeños de un acaso, ella tendrá los empeños de una casa. Si Calderón había escrito el Divino Orfeo, ella tendrá el Divino Narciso, y así sucesivamente, ¿no? O sea, la literatura de Sor Juana en cierto nivel puede verse como una competencia contra los grandes autores que la anteceden y decir, pensaban que no se podía más, pues todavía se puede un poquito más, ¿no? Todavía se puede un poquito más. Ahora, el tercer nivel es el que tiene que ver con Sor Juana como una autora universal. Y ahí es donde entra la obra Primero Sueño. O sea, esta gran silva filosófica, este gran poema filosófico de casi 1000 versos, de 975 versos, en el que Sor Juana pues nos relata una aventura por la búsqueda del conocimiento en el espacio sin límites de su sueño, ¿no? Esa, digamos, sería como la anécdota del poema, de lo que más o menos se trata. La Sor Juana va por los espacios del sueño y va buscando comprenderlo todo, se da cuenta de que comprenderlo todo no es posible y desengañada despierta. Entonces, ese poema, que como que ya había mencionado hace un rato, tiene que ver con Sor Juana como una autora de carácter universal, ¿no? Con ese poema ya no solo está en diálogo con los grandes autores de los siglos de oro español, sino que está en diálogo con los grandes poetas de Occidente que la anteceden y que la sucederán en el siglo XX, en el siglo XIX, XXI, ¿no? Es algo que ya la catapulta a otro nivel. Y además es algo que me parece muy curioso que ella diga, es el único, no recuerdo haber escrito por gusto, sino es un papelillo que llaman El Sueño, ¿no? Obviamente ni es un papelillo, ¿no? Ni es lo único que escribió por gusto, pero es muy significativo que diga, que ponga en ese lugar tan privilegiado el poema. Creo que estaba muy consciente de la importancia que tenía ese papelillo, ¿no? Ese papelillo. Y bueno, creo que yo la empezaría a entender como con esas características, ¿no? Como en esos niveles. Ahora ya pensando más como en términos poéticos, ¿no? El otro día me preguntaban por qué, o sea, ¿por qué Sor Juana sigue tan viva después de tantos siglos? Porque todavía es un meme, ¿no? Yo creo que es el único autor de los siglos de oro que genera tantos memes. Y yo decía, hombre, es que si uno... hay muchas razones, ¿no? Tú decías esta
como revitalización constante, como icono feminista, como icono de la comunidad LGBT, todo eso contribuye, ¿no? Pero cuando uno la lee dice, ah, claro, es que es eso y mucho más, ¿no? O sea, ahora me queda claro por qué es tan fascinante esta figura, porque ve nada más cómo escribe, o sea, lo que a Sor Juana le compra la eternidad, le gana la eternidad, es su calidad como poeta, ¿no? Eso no hay que perderlo de vista. Sí es un icono feminista, sí es un icono de los americanos, del criollismo, de los mexicanos, de lo que sea, pero sobre todo es una extraordinaria poeta, ¿no? Con metáforas deslumbrantes, con un uso fascinante de la palabra, de la lengua poética. Entonces, ¿por qué Sor Juana es Sor Juana? Hombre, porque es una escritora monumental, ¿no? Es una de las grandes poetas de todos los tiempos en lengua española, ¿no? Y eso no se nos tiene que olvidar. Sí, totalmente, ¿no? Y acabas de darle luz y esplendor a esto, precisamente, ¿no? Entender a Sor Juana en estos tres niveles que nos compartes. Es decir, entenderla que ella no fue la única creadora en el México novohispano, porque si no sería como ganó por default, ¿no? No había rival, era como Echeverría aquí en México, ¿no? Gané la presidencia porque soy el único candidato, ¿no? Ajá, Decir que ella es la mejor de las escritoras, de las creadoras, de las poetas, porque decir, fue la única, pues entonces contra quien competía. Entonces, no, ajá, está canona, ¿no? Es decir, no estamos diciendo que es la mejor persona creadora, no dijimos, es la mejor poeta entre las poetas, ya después la podríamos catalogar. Ese primer nivel es importante considerarlo, porque si no la estamos demeritando, como muy bien citas al maestro Antonio Alatorres, pues es que es demeritar, es decir, efectivamente, que es en el reino de los ciegos el tuerto de reyes. Ah, pues obviamente destacó porque era la única. Entonces, no. Y después el otro nivel que tú bien dices, ¿no? Es entenderla como que ella hablaba español. Por eso estas situaciones de demeritar el México novohispano es una estupidez, porque nosotros hablamos español. O sea, si queremos reivindicar, si nuestros orígenes entonces son los pueblos originarios, ¿por qué carajos no nos estamos constantemente alimentando de la lengua de esos pueblos originarios? ¿Por qué no darle su lugar? ¿Por qué no seguir reivindicando? Entonces, ese segundo nivel es importante que lo entendamos y lo valoremos, y más nosotros, los americanos, los latinoamericanos, darle su lugar de decir, es que gracias a esa época, que es el puente, es el enlace entre los pueblos originarios y el pueblo que somos ahora. Gracias a ello, a grandes personajes. Carlos de Sigüenza y Góngora también es una joya leerlo, desde la perspectiva que lo queremos, o sea, desde una perspectiva científica, literaria. O sea, a nosotros nos encanta todo el tiempo hoy en día estar escuchando podcasts, viendo videos como de divulgación científica, por denominarlo de alguna manera, de divulgación de algo, ¿no? De chismes del cine, de la farándula, de la literatura, de los mejores remedios, hasta cosas científicas. Pensemos, guardando las proporciones, que Carlos de Sigüenza y Góngora era un poco eso, era ese personaje que te podía hablar de la inundación que ocurrió en la Ciudad de México, lo que conocemos, hablarte de grandes situaciones astronómicas, estar hablándote de un poco de literatura, de todos, era como nuestro compendio, era el Wikipedia, por decirlo así. Wikipedia. Y fíjate qué importante lo que mencionas de la lengua, porque podemos pensar desde la visión de la historia oficial, sí, qué bonito los pueblos indígenas, qué bonitos los pueblos, nuestras raíces mesoamericanas, ¿no? Qué orgullosos nos sentimos de Chichén Itzá y de Teotihuacán, y qué feos los españoles, ¿no? Los colonizadores españoles que vinieron nomás a destruir todo aquello. Pues mira, yo plantearía, por ejemplo, en el asunto de la lengua, ¿por qué no aprendemos los mexicanos actuales entonces las lenguas indígenas? Habría que empezar por ahí, porque si nos vamos a sentir orgullosos del pasado mesoamericano, pues vamos a empezar a aprender todos náhuatl y todos maya y a intersertar esas lenguas como parte del currículo de la educación básica, ¿no? Y yo nomás les doy un dato, que se echen ese trompo a la uña. Sor Juana y Sigüenza, esos horribles colonizadores españoles, los dos hablaban náhuatl y muy bien, ¿no? Los dos hablan náhuatl y muy bien. O sea, Sor Juana tiene obra escrita en náhuatl, tiene un par de villancicos ahí en náhuatl, lo cual revela que conoce muy bien la lengua. Y hombre, don Carlos hablaba náhuatl también como Moctezuma, pues, ¿no?
Es que ese es el aspecto, y ese es cuando solamente, como tú acabas de decir, la historia oficial nos vende esos siglos, ¿no? De 1521 hasta 1810, 1821, es decir, esos Depende tres de dónde siglos. queramos hacer el corte. Ajá. Exacto, como que dices, es que ese periodo, y es que, pero eso sí, reivindicamos a una parte, ¿no? Como una Sor Juana, pero dices, pero Sor Juana es parte también de ese periodo, no es como si ella fuera, ella se cuece aparte de ese periodo, para nada, No. es aprender de estos personajes, ¿no? Es decir, por ejemplo, hoy en día tendríamos que cuestionarnos si nosotros nos sentimos tan propios de la tierra en donde nacemos, si nos sentimos mexicanos 100%, nos sentimos latinoamericanos, esos eternos debates que había en el siglo XIX, ¿no? De Rodó y de Martí, de cuestionarnos, ¿no? Nos cuestionarnos ese origen, esa situación de dónde venimos, esa situación. Entonces, por eso este segundo nivel que tú mencionas de la poeta en lengua española, pero ella no solamente se quedó en este contexto novohispano, en este contexto de la lengua, su lengua materna, por decirlo así, sino fue más allá, buscó la trascendencia al grado de que ya es una autora que podemos nosotros considerarla de la denominada literatura universal. Entonces, estos tres niveles creo que esa es la aspiración de muchas personas hoy en día, porque puede ser tu condición, tu barrio, tu municipio, tu alcaldía donde haya surgido, después pensar en tu país, en tu región, y después decir, ¿por qué no globalizarnos? Sor Juana lo logró, o sea, ¿por qué no incluso que casi casi se pudiera ver al modelo de Sor Juana como algo, que se escuche fea la palabra, pero como algo aspiracional de sí se pudo, porque ella tenía todo lo que tú bien mencionabas, estas tres M's, ¿no? Que podía ser totalmente su lastre, podía ser totalmente el obstáculo para poder progresar, y ella no solamente fue la más destacada de las escritoras de su época, no solamente pertenece a este Dream Team, como bien dices, este Dream Team de los versos, de los escritores, de las escritoras de los siglos de oro, sino también en el gran Dream Team de las letras en general, letras Claro. mundiales. Entonces, Sí, no, es una no, imagen. no es la más grande de las mujeres escritoras, es la más grande entre las mujeres, los hombres y lo que quepa, ¿no? Lo que entre. De su Exacto, tiempo. porque Ajá. se hace a un lado también su sexo también, o sea, es como de la mejor poeta de las mujeres. Eso nada más concentrándonos en su sexo, pero puede decir de su época, De de su las letras en español y de las letras época, universales sin importar el idioma. así es. Entonces, Exactamente. eso creo que es algo que tenemos que tener muy claro. Y lo mismo podríamos nosotros decir, que eso también tal vez nos podría llevar o dar pie a otra plática, de hablar de Carlos de Sigüenza y Góngora, porque efectivamente muchas veces nada más decimos época novohispana y pensamos en Cortés, en la conquista, la noche de la victoria, la noche triste, como se le quiera denominar, pensar en la caída de Tenochtitlan, hablar un poco de los virreyes, porque tal vez nos hacen aprender en la primaria o en la secundaria, de Ajá. quién fue primero, y a pensar en Juan O'Donoghue como el último, el que firmó los tratados de Córdoba, Ah, hablar de Sor Juana y acabar, hablar de la catedral, los que lo podemos ubicar más, o los que viajan a Puebla y ven en toda esa serie, esa gama del barroco en México, está casi en Puebla, hablar de eso, nomás, las grandes catedrales y el gran arte y demás, pero se olvidan de que fueron 300 años, en esos 300 años ocurrieron muchas cosas, y de las primeras cosas, por decirlo de alguna manera, 100 años después de esa toma o de esa caída de Tenochtitlan, 1648, nace un ente, una monstruosidad, otra vez no lo olviden, según la excepción del siglo XVII, eso lo repetiré 20,000 veces para que no saquen de contexto nunca nuestra afirmación, pero es un personaje que es precisamente la simiente de lo que va a venir después. Tú enumerabas a grandes poetas mexicanos, un Octavio Paz, un Carlos Pellicer, un Gorostiza, y podríamos mencionar también a un José Emilio Pacheco, y podemos mencionar a grandes autores, también Rosario Castellanos, para no olvidarnos también de las letras femeninas, hablar de todos estas grandes escritoras, no solamente poetas, sino también grandes escritores, grandes escritoras, y pues, nada viene de la nada, ese es el mantra de este espacio en Yo Leo, nada viene de la nada. Muchas de las cosas, por ejemplo, no podemos entender Muerte sin fin sin voltear a ver a Sor Juana, no. porque
es una tradición, es una necesidad, es como el estar acercándose al pasado para intentar entenderlo, sí, pero también para al mismo tiempo entendernos nosotros y poder proyectar un futuro donde la gente del futuro va a querer conocer nuestras incertidumbres, nuestras necesidades, y nuestras necesidades e incertidumbres vienen también de una tradición. Entonces, eso es uno de los mayores errores que podemos cometer en cualquier cultura. Ahorita nos estamos enfocando, obviamente, de una perspectiva mexicana, latinoamericana, pero eso también lo podrían hacer otras naciones, hablando de Estados Unidos, también reivindicar su origen inglés, ¿no? Y todo lo que implica también lo inglés, porque tienes que hablar un poco de la influencia celta y de la influencia de los sajones en general, ese tipo de situaciones. Entonces, pero lo más importante de lo que hablamos hace unos minutos, todo eso que estamos nosotros discutiendo es gracias a que dejaron testimonio. Claro. Y entonces, aquí es donde vamos a entrar a una de tus grandes pasiones, que es las ediciones de Sor Juana. Nosotros conocemos a Sor Juana no solamente como una entidad abstracta que existió, sino porque dejó testimonio. Y entonces aquí es, ¿qué nos podrías decir en una primera instancia sobre estos testimonios, así de manera general, que nos deja, que nos lega, entonces es el gran legado de Sor Juana y que hoy nos tiene aquí platicando de ella? Exactamente, es muy bonito. Tú, como bien sabes, don Francisco de Quevedo tiene un precioso soneto en donde le atribuye a la imprenta la capacidad de librar a los autores de la muerte, ¿no? La letra impresa, digamos que te garantiza de alguna manera la eternidad, la fama póstuma, la prevalencia dentro de la cultura. Y eso fue justamente lo que le pasó a Sor Juana, ¿no? Hemos dicho, ¿por qué no hablamos de Don Carlos? Y no solo de Don Carlos, ¿por qué no hablamos de otros autores novohispanos como Francisco de Acevedo, Juan de Guevara o tantos otros? Pues yo creo que la respuesta sí tiene que ver con el proyecto editorial que lanzó a Sor Juana a la fama y difundió su obra en todo el orbe occidental durante los últimos años del siglo XVII y los primeros del XVIII. ¿No? O sea, yo creo que sí es muy importante decir que la fama de Sor Juana, el hecho, como tú bien lo mencionabas, de que ahorita estemos hablando de ella, tiene que ver con esas ediciones, ¿no? Tiene que ver con esas ediciones. Muchos poemas de autores novohispanos de su tiempo se perdieron porque no llegaron a la imprenta, ¿no? De Don Carlos conocemos muy poca poesía, por ejemplo, y casi toda poesía de ocasión, para una fiesta específica o para algún acontecimiento específico, y conocemos casi siempre lo que se imprimió, ¿no? Lo que no se imprimió, pues se ha perdido, porque un manuscrito, un papelillo manuscrito, qué vulnerable se encuentra, ¿no? Ante los embistes del tiempo, ¿no? O sea, un papelillo que anda por ahí de mano en mano, se borra, se pierde, se rompe. En cambio, un libro, ¿no? Que además un libro que se imprimen muchos ejemplares, ¿no? Se imprimen muchos ejemplares y que se resguarda por los dueños como un objeto muy valioso, pues, hombre, tiene muchas más oportunidades de prevalecer, ¿no? De prevalecer. Porque imagínense, si todavía hoy hay libros que uno dice, caray, pues sí, como que 800 pesos por esto muy bonito, pues sí te duele el codo, ¿no? Hay libros que a uno todavía le parecen costosos, ya no digamos los libros de arte, ¿no? Que yo nomás me compro cuando cumplo años, es mi regalo de cumpleaños los libros de arte, porque pues sí, desembolsar 2,000, 3,000 pesos por un libro, pues no así de todos los días, ¿verdad? Ya quisiera uno. Pues imagínense qué tan valioso no sería eso en el siglo XVII. O sea, el libro era un objeto muy, muy valioso que evidentemente no se podía desechar, ¿no? No se podía desechar. Sor Juana, por ejemplo, llegó a poseer, según ciertas fuentes, llegó a poseer una biblioteca de 4,000 libros, de 4,000. O sea, son muchísimos incluso para el siglo XXI, ¿no? Imagínense qué no sería para el siglo XVII 4,000 libros, ¿no?
todo esto porque, como les decía Lionel, una de las principales, digamos, ventajas que tiene Sor Juana es que fue impresa, ¿no? Fue impresa en repetidas ocasiones, tanto en la península ibérica, ¿no? Tanto en la península ibérica como en México. Y eso tiene que ver con la gente que vamos a decir, la patrocina, la beca, funge de su mecenas, ¿no? En el siglo XVII no había fonca, pero había virreyes, había mecenas, ¿no? Entonces a Sor Juana le cupo en suerte encontrar el favor de María Luisa Manrique de Lara, ¿no? La condesa de Paredes, marquesa de la Laguna. El nombre y los títulos son mucho más largos, pero si los repetimos nos vamos a ir hasta mañana. Pero ya saben que esta gente de pedigrí tiene nombres como de 3 cuartillas. Pues María Luisa sí. Pues el caso es que esta señora, María Luisa Manrique de Lara, es, como yo digo, la musa de la 10ª musa, y a ella hay que agradecerle el hecho de que Sor Juana haya escrito muchas de las grandes obras que escribió, ¿no? Y que hoy son consideradas como obras maestras. ¿Quién encargó los empeños de una casa? ¿Quién encargó el Divino Narciso? ¿Quién inspiró tantos poemas de amor tan importantes como Lámina sirve el cielo al retrato? La respuesta es María Luisa. Y no solo eso, María Luisa además es la primera editora de Sor Juana, ¿no? O sea, ahí hay una complicidad femenina interesantísima, ¿no? De 2 mujeres cultísimas, hermanadas por un proyecto intelectual. O sea, María Luisa, en algún momento de 1688, que se iba a regresar a Madrid, porque pues los virreyes, como ustedes saben, llegan de España, se quedan aquí más o menos 6, 8 años y se regresan, ¿no? Ya no se quedan aquí a vivir. Entonces María Luisa, después de que fue virreina de la Nueva España, tenía que regresarse. Y le dice a Sor Juana, oye, ¿cómo ves si me armas ahí un volumen manuscrito, ¿no? Para publicarlo, para publicar todas tus obras, pues del otro lado del Atlántico. Sor Juana siempre dice así como, ay, pues yo no quería, ay, pues a mí no me interesaba, ay, pues yo como que ni guardaba no, hombre, pero yo estoy segurísimo que cuando le plantearon la posibilidad, se le debe haber iluminado el rostro, ¿no? ¿Cómo iba a desdeñar una mujer que toda su vida había hecho por juntar libros, por construir una biblioteca, que había amado el objeto libro desde que era niña? ¿Cómo le iba a caer la noticia de que ella se iba a convertir en ese objeto que tanto apreciaba, ¿no? En un libro? Entonces, claro que para Sor Juana debió ser una gran noticia, y se pone a juntar sus papeles. Que hacen un volumen que María Luisa se lleva en 1688 a Madrid y que en 1689 ve la luz. Bajo el título de Inundación Castálida, ¿no? El primer volumen de obra reunida de Sor Juana en Madrid, que aquí lo tenemos, ¿no? A ver si lo pueden ver. Inundación Castálida, si no, ahí lo googlean, ¿no? Vivimos en la era de la información. Si escriben Inundación Castálida, les va a salir la portada muy fácilmente. Castálida viene de la fuente Castalia, una fuente que brota a las faldas del Parnaso y que, según esto, le daba como inspiración a los poetas. Entonces, digamos que si uno, por cierto, si no lo han leído, lean El viaje del Parnaso de Miguel de Cervantes, que es divertidísimo. O sea, si un poeta agarra un vasito del agua de la fuente Castálida, hombre, pues ya con eso le alcanza para escribir un Muerte sin fin. Bueno, pues ¿cómo no será? Imagínense la obra de Sor Juana, que no es nomás ni no es una rociadita ni una probadita, no, es una inundación castálida, ¿no? Es una inundación castálida, y este es justamente el primer volumen que se publica de ella en España. ¿Y qué ocurre? Que es un absoluto bestseller. O sea, es un absoluto bestseller. O sea, la Inundación Castálida se agota en menos de un año, porque en 1690 ya hay una segunda edición que se llama Poemas de la única poetisa americana, musa décima, Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Entonces, en el 90 hay otra en Madrid, en el 91 hay otra en Barcelona,
en el 92 hay otra en Zaragoza, y así nos vamos. O sea, Sor Juana se va convirtiendo en un fenómeno de ventas. El primer tomo tiene, si la memoria no me falla, 10 reediciones, ¿no? Que van desde 1689 Madrid, hay unas que son de Zaragoza, otras que son de Barcelona, otras que son de Valencia, y llega hasta 1725, o sea, se reimprime un montón de veces. Y Sor Juana no nada más publica la inundación castálida. Dado el éxito que tuvo el primer volumen, vio la luz en Sevilla en 1692 el segundo volumen de sus obras. El segundo volumen de sus obras que además tiene textos tan importantes como El Primero Sueño, ¿no? En 1692 se publica El Primero Sueño en el segundo volumen. Ay, perdón que hable tanto del Primero Sueño, pero es que es mi cosa favorita en el mundo. Entonces, el segundo volumen también es un exitazo. O sea, imagínense, Sor Juana, hay 3 ediciones del segundo volumen en un solo año en Barcelona. O sea, en Barcelona en 1693, el segundo volumen se acabó 3 veces, ¿no? 3 veces. Lo tuvo que hacer un impresor que a mí me gusta mucho, barcelonés, Josep Llopis. Hace una edición en el 93, se le acaba y se le acaban 3, ¿no? Se le acaba 3 veces hace en un solo año. Y ya finalmente en 1700, ya que Sor Juana ya era oxisa, como dicen los periodistas, ya había pasado mejor vida, pues ya en 1700 sale La fama y obras póstumas, el tercer volumen de las obras reunidas de Sor Juana, que tiene obras tan importantes como La respuesta a Sor Filotea. Entonces, estos 3 volúmenes, que fueron un gran éxito de ventas, que se imprimieron en un montón de lugares, en toda la península ibérica, les digo, en un montón de ciudades, pues claro que garantizan la perdurabilidad de la obra y de la fama de Sor Juana. ¿De dónde nos viene, por ejemplo, esto que siempre le decimos, la 10ª musa? ¿No? Viene de la inundación castálida, ¿no? Ahí los editores de Sor Juana hicieron algo que yo llamo la invención de Sor Juana, ¿no? Inventaron una leyenda, nos la implantaron en la mente, en el inconsciente colectivo. Y fíjense, toda la inundación castálida a mí me llama mucho la atención. Esto se llaman las cornisas, ¿no? En un libro antiguo, estas partes que están aquí arriba, bueno, que todavía en los libros nuevos hay, y que nos van indicando como qué libro estamos leyendo. Sor Juana Inés de la Cruz dice, por un lado, toda la inundación castálida en las páginas nones, y en las cornisas de las páginas pares dice Musa 10ª. Pero esto en todo el libro. O sea, imagínense un lector de la inundación castálida, cada que volteaba la página, el libro le recordaba que estaba leyendo las obras de la Musa 10ª, Musa 10ª, Musa 10ª. ¿Cómo no se te iba a quedar? Es como taladrártelo, ¿no? Y todavía hoy así le decimos, gracias a la inundación. Una joya, una verdadera joya esto. Y es para que nosotros podamos entender de que Sor Juana sí fue profeta en su tierra, por decirlo así, pero también en su momento histórico, ¿no? Este vínculo México-España, que ahora muchas veces es satanizado totalmente esta relación México-España por esta situación y la historia oficial. Tenemos el estigma, ¿no? De haber sido vencidos. Pero veamos a Sor Juana, ¿no? O sea, esta satanización no es validada, porque aquí esta imagen que muchas veces tenemos de que los españoles veían del otro lado del Atlántico sí había desdén, sí había envidias, tenemos muchos testimonios y demás, pero de repente llega un personaje como Sor Juana y genera toda esta revolución, y no desde una perspectiva peyorativa de, ay, pues vamos a ver a la destacada del otro lado del Atlántico, ¿no? Sino es, porque eso no genera tantas reediciones, no genera tantas ventas, para nada, es el talento, la situación. Entonces, hay que quitarnos, nosotros ya no tenemos, hoy en día ya no tenemos que ser parte de esa satanización, ¿no? Esa satanización ya no debería de existir hoy en día, porque tenemos ejemplos claros, ¿no? Tanto de que de este lado del Atlántico se hacen cosas dignas, como que del otro lado del Atlántico, tarde o temprano se va a hacer justicia, por decirlo así, de que lo bien hecho va a ser destacado. Entonces, poco a poco tenemos que ir trabajando sobre eso. Entonces, en relación con esto que nos compartes, que si bien dices, pues, todo el tiempo, todas las páginas, ir leyendo 10ª musa, 10ª musa, musa 10ª, etc., pues obviamente
pero también es una justa razón, esta inundación castálida, ¿no? También si un vasito generaba, una pequeña dosis generaba algo importante, imagínense toda una inundación, una luz de talento, de recursos, etcétera. Pero siguiendo con esta situación que tanto te apasiona, antes de llegar a tu gran pasión, que es el primero sueño, vamos a dedicarle un tiempo, ¿no? Sé que si no, si no habláramos del primero sueño, pero cuando hablamos de reediciones y demás, tenemos que hablar de números muchas veces, porque tal vez hay gente que no lo pueda vislumbrar, porque nosotros somos filólogos y todo eso, sí entendemos, pero para alguien que no es colega nuestro, ¿de cuántos números de ejemplares estamos hablando por edición aproximadamente? Es que fíjate, ese es un dato muy... Son en total 20 reediciones antiguas entre 1689 y 1725. Son 20, si no me falla la memoria. O sea, 20 libros de Sor Juana diferentes se imprimieron en diferentes ciudades de España. Ahora, lo de los ejemplares. O sea, como no tenemos datos concretos, o sea, de cuántos son, ¿no? No es fácil determinar ese dato. Se tiene como que inferir a partir de otros testimonios, de otras cuentas, pero hay un artículo de un señor que se llama Enrique Rodríguez Cepeda, le voy a dar el crédito porque pues él fue el que hizo esa cuenta, y él habla de miles de ejemplares, ¿no? O sea, de decenas de miles de ejemplares. Mira, lo que él dice es que hubo 25,000 ejemplares impresos. O sea, estas 20 ediciones sumarían alrededor de 25,000 ejemplares impresos, ¿no? Te digo, es un dato que no podemos corroborar con documento, pero podemos más o menos hacer el cálculo. Entonces estamos hablando de 25,000. Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido esa enorme cantidad. Ojo, a lo mejor ahorita 25,000 ejemplares los vendió el libro de Luisito Comunica, El Último Minuto. Pero insisto, hay que pensar en el siglo XVII, ¿no? En el siglo XVII, 25,000 ejemplares. Hombre, yo creo que ni 25,000 personas sabían leer en la Ciudad de México, ¿no? O sea, es mucho, es mucho. Entonces, y tiene sentido porque, fíjate, todavía a mediados del siglo XVIII, don Juan José de Guiara Yeguren en la Biblioteca Mexicana, dice, tiene un testimonio precioso, dice, los libros de Sor Juana Inés de la Cruz son en México moneda corriente, no hay nadie que sea medianamente inteligente que no los tenga. Entonces, sí, o sea, todo mundo que sabía leer y que tenía cierto grado de cultura en la Nueva España y en la España del Barroco, tenía en su librero los tomos de Sor Juana. O sea, eran miles y miles y miles de ejemplares. Ahí está, era muy importante decir aprox, porque efectivamente no había registros, no había Cámara de Comercio, editorial, ni nada de esas cosas, no había medalla al libro más vendido, ni nada por el estilo, pero es importante por estos dos aspectos que bien tú decías. Por un lado, el libro como objeto era muy caro, literalmente era un lujo, no cualquiera, de ahí de que esa situación de los 4,000 libros de Sor Juana, que mira, dice, pero sí. Esto hoy en día es un poco accesible, pero claro, en esa época, y más para alguien en su condición, en su situación. Y después, eso desde la perspectiva de ella como lectora, ¿no? El libro objeto, ella. Pero después que ella pase de ser una amante de los libros a ser una creadora de amantes de sus libros, eso es algo que es importante destacar. Y también otra cosa, eso que tú acabas de decir ahorita, el último dato, es como de, tal vez ni 25,000 lectores existían en esa época en lo que ahora conocemos como la Ciudad de México. Eso es un dato contundente para saber y entender la importancia de este personaje, porque de lo contrario no lo dimensionamos, porque muchas veces lo dimensionamos desde nuestra concepción. Es decir, como de hablar de, hasta hoy en día, sacar muchas ediciones, los escritores, tú no me dejarás mentir que también estás inmerso en eso,
es complicadísimo, no es tan fácil estar, y menos ahora, ¿no? Que con la piratería y bla, 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 pero hablando así, todo legal, todo normal, tampoco es tan fácil estar vendiendo 25,000 libros. Tienes que ser alguien con un muy buen manejo del mercado, de todas esas situaciones Claro. inherentes. Hacías ahorita la analogía de que tal vez Luisito Comunica acaba de vender ¿No? ahorita. En estos últimos 2 minutos vendió 25,000. Dije, Jordi Rosado, ¿no? Pero bueno. Pero es él en la época actual, donde hay una mayor difusión, donde el libro objeto ya no es tan caro. Obviamente hay excepciones como los que tú también bien refieres. Claro. Situaciones para dimensionar al personaje, ¿no? El personaje ya desde una perspectiva editorial. Pero a mí lo que me llevaría, y un poco acercándonos a la especialización que tienes hoy en día de estar rastreando ediciones y demás, es en esta época también existía esto que acabo de decir yo, un poco de la piratería, de que los editores se valieran del nombre, se valieran de los textos. En el caso de Sor Juana, ¿ocurre eso o tuvo ella la fortuna, aunque también ya estábamos, ya era Oxisa, como tú bien dices en algunos momentos de estas Ajá. ediciones, le padeció porque muchos autores de esta época, háblese de un mismo Francisco de Quevedo con El Buscón, que siempre va a estar ese debate de que él nunca reconoció que era su novela, porque lo publicó alguien sin su autorización en Zaragoza, hablar de un Lope de Vega, de que muchos ponían ni el texto ni era de Lope de Vega, pero como el nombre de Lope de Vega vendía, pues era más fácil ponerlo para atraer a los lectores, a la gente ávida también de este otro monstruo del siglo XVII, solamente que ahí sí, del otro lado del Atlántico, ahora sí, en España, ya no de este lado, sino del otro. Con Sor Juana ocurre algo similar. Hay como ciertas ediciones o algo por el estilo que, opción uno, haya textos apócrifos o bien que se hayan valido de su nombre para estar vendiendo y tal vez no tenían la autorización de las personas que estaban dedicadas o Claro. destinadas a hacer este trabajo. Híjole, todo lo que estás diciendo, sí. O sea, también hay que entender en el contexto del barroco que no tenemos estos conceptos ya muy modernos del derecho de autor y de las regalías. Yo creo que la realidad comercial editorial maneja valores muy distintos a los actuales, ¿no? O sea, yo no me imagino a Sor Juana firmando un contrato de me toca tanto de, o sea, eso es diferente, ¿no? Entran en juego valores como el prestigio, como la fama, como la eternidad, como el nombre, como el deseo de servir al mecenas, tantas cosas, ¿no? Entonces, bueno, es distinto, pero sí, pero eso no impide que ya exista en la época un mercado muy vivo de comercio de libros, de venta de libros, y obviamente si la autora era un bestseller y todo mundo la quería leer, claro que iban a salir ediciones, yo no diría piratas como tal, pero sí no autorizadas, ¿no? O sea, eso sí. A ver, La Inundación Castálida en la primera edición, el segundo volumen en Sevilla, son ediciones de las que Sor Juana tuvo control. Yo mando mis textos, yo los corrijo, quiero que se lea esto y quiero que se lea en este orden, con estos títulos. Eso sí lo controló ella, ¿no? Por ejemplo, a mí el segundo volumen me gusta mucho porque ahí se nota que ella le metió mano a todo. O sea, por eso te digo que eso de que, ay, yo no quiero publicar, yo ahí nomás, no es cierto, ¿no? No es cierto. O sea, ella corrigió, ordenó, retituló muchas obras, entonces ahí hay un trabajo. Pero ella no tiene control, ¿no? O sea, imagínate si no tenía control ni Quevedo estando ahí en Madrid, ¿no? Imagínate ella que estaba del otro lado del Atlántico recluida en un convento, ¿no? O sea, ¿qué control iba a tener de lo que estaba pasando en la imprenta en Barcelona? Ninguno, ninguno. Entonces, claro que allá sí, del otro lado del charco, hubo muchos impresores que dijeron, oye, esto se está vendiendo como pan caliente, imprime esto, imprime lo otro, en México también. Hombre, Sor Juana no tenía control ni de lo que pasaba en Puebla, que estaba aquí a la vuelta, ¿no? O sea, en Puebla se le imprimieron muchas cosas sin su autorización. Lo más grave, la carta atenagórica. Creo que es un caso que nos revela muy bien que ella no tiene absoluto control sobre sus ediciones, ¿no? La carta atenagórica, el obispo de Puebla, Fernando de Santa Cruz, la imprime allá, o sea, le pone título, la imprime, la prologa,
todo, la distribuye, la manda a España, todo sin autorización de la autora, ¿no? Eso sería inimaginable, pero en la época claro que se podía y se tomaban esas libertades, ¿no? O sea, a Quevedo le imprimieron el buscón y su consentimiento, no, hombre, a la Madre Juana también, villancicos, la Carta Tenagórica, un montón de reediciones barcelonesas de las que ella, hombre, yo creo que a lo mejor ni enterada estaba de muchas cosas, ¿no? De si salieron 2, si fueron 3, si fueron 4, o sea, quién sabe. Entonces, claro, se tenía poco control. Sí, y te pregunto esto otra vez con esta misma intención que tiene este video, darle su debido lugar a Sor Juana. O sea, la grandeza de Sor Juana se tiene que entender no solamente desde hoy, siglo XXI, que seguimos hablando de ella a pesar del paso de los siglos, no de los años nada más, de los siglos, es la importancia, pero también tenemos que entender su grandeza desde su época, en su contexto, porque si nosotros justamente entendemos esto, pues es que le escanearon y subieron su PDF, su Drive a una, como hoy tal vez puede ser la piratería, es aquí, no, aquí era un trabajo, el trabajo artesanal de hacer ediciones, los editores, todo eso, y los autores no podían tener tan cercanos los accesos a las ediciones, a las imprentas, a todo eso. Entonces, eso se tiene que entender y verlo como también modelo de negocio, para que no solamente pensemos que el modelo capitalista y demás es de la época actual y la mentalidad de tiburón, no. También allá los editores de pronto descubrían... empresarios. Exactamente, la mentalidad empresarial existía desde hace muchos más siglos. Estamos ahorita hablando de siglo XVII, siglo XVIII, pero hablemos entonces de la recepción en esa época. Sor Juana sí le llega noticia de lo que generó del otro lado del charco, o muere sin saber la importancia y la resonancia que tuvo su obra por aquellos lares. No, mira, Sor Juana lo sabe todo. No, claro que le llega, porque, mira, o sea, ya los textos, todas las ediciones tienen lo que se llama preliminares, ¿no? En la época todos los textos tienen, todos los volúmenes de los libros que se imprimen tienen textos preliminares. Es algo de lo que se burla Cervantes en el prólogo del Quijote, ¿no? Si tú publicabas un libro, ahora eso ya no lo hacemos, más o menos, como que se ha redirigido el género del elogio en preliminares hacia cosas como la cuarta de forros o las fajillas, ¿no? Que luego vienen en el libro, bueno, pero en la época sí había. Entonces, tus cuates, tus admiradores, escribían sonetos o poemas o licencias o pareceres en los que decían maravillas de tu obra y de por qué se debía publicar, ¿no? Entonces a Sor Juana, claro que eso le ocurre. Cuando le llega la inundación castálida, hombre, ya el título ya es bastante elogio. Y luego que la llaman Musa Décima, única poetisa americana, ¿no? Y luego los elogios del principio, que además venían de Montoro, que era un poeta muy renombrado del otro lado del Atlántico. Entonces, todo eso, claro que contribuye a que ella se dé cuenta de lo que está generando, pero el acabose es cuando le llega el segundo volumen, que tiene cientos de páginas de preliminares elogiando la obra, ¿no? Yo ahí también siento que se le ha de haber ido así la sangre a los pies de verse tan elogiada, y por eso te digo que no muere sin saberlo. Eso ocurrió en 1692. Ahí ella se da cuenta de que un montón de señores que no conoce, que nunca ha visto en su vida, que son los grandes intelectuales sevillanos y madrileños de su tiempo, la están leyendo y la están elogiando en unos términos así estratosféricos. Hombre, por eso Sor Juana escribe, y a mí me encanta ese poema, dedicado a los cisnes de Europa, ¿no? Dedicado a los poetas de Europa que elogiaron su segundo volumen, ¿no? Creo que el primer verso es cuando númenes divinos, pero es un poema que me encantan los versos que dice: no soy yo la que pensáis, sino es que allá me habéis dado otro ser en vuestras plumas y otro aliento en vuestros labios, ¿no? Y diversa de mí misma, entre vuestras plumas ando, no como la que soy, sino como quisisteis imaginarlo,
¿no? O sea, no, ella ya no se reconoce en ese monstruo, ¿no? Que se ha formado del otro lado del Atlántico. Y ella dice, ah, caray, esta yo ya no soy yo. Pues no, porque se da cuenta que ya no está ante la Sor Juana de carne y hueso, o sea, está frente a su leyenda, que es la que hoy pervive, ¿no? O sea, ya está frente a esa figura, ese personaje que se ha creado a partir de las ediciones, ¿no? La musa décima, la Fénix, la única poetisa americana, ¿no? El mayor tesoro que han traído las Indias, tantas cosas que se le dijeron, ¿no? Una abeja industriosa de los saberes, tantas cosas que vienen ahí en el segundo volumen. Ella dice, ah, caray, yo no sabía que yo era tanto, ¿no? Y sí, o sea, sí se entera de lo que generó del otro lado del Atlántico. Y siempre, fíjate, y lo de las ediciones, claro que la catapulta, ¿no? O sea, las ediciones europeas permiten que, por ejemplo, en 1699, me parece, un alemán esté publicando un comentario al Neptuno alegórico, ¿no? En una obra dice así como, oye, Sor Juana está bien padre el Neptuno, dice quién sabe qué cosas, ¿no? Está bien ingenioso. Y uno dice, ah, no, pues sí la catapultó, ¿no? O sea, al grado de que en Alemania estén comentando su obra, pues sí ayudó mucho las ediciones europeas. Pero Sor Juana, ella estaba desde niña acostumbradísima al elogio y a la reverencia y a la fama y a la celebridad, ¿no? O sea, Sor Juana nació famosa y se murió muy famosa. Lo único que pasó es que esa fama dejó de ser local a pasar de ser internacional. Pero Sor Juana en México y en Latinoamérica, antes de la impresión de los volúmenes de obra reunida, ya era una celebridad. A ver, hay que pensar que la primera cosa que Sor Juana publicó cuando tenía 19 años, es el primer soneto que publicó dedicado a la consagración de la Catedral de México, el epígrafe dice, de Juana Inés de Azuaje, porque la apellido es Azuaje, no Asbaje, de Juana Inés de Azuaje, glorioso honor del Museo Mexicano. Es la primera publicación de una niña de 20 años. Hombre, yo creo que estaba muy acostumbrada al elogio, ¿no? Desde jovencita. El primer soneto dice que es el glorioso honor del Museo Mexicano. Es tremendo, nadie entra así a las letras mexicanas. No, ese título te lo ganas con muchos años de trabajo y de publicaciones. No, ella entró por la puerta grande. Sí, ni hoy, ni hoy se puede lograr eso, ¿no? Ni hoy tenemos la oportunidad, creo que ni existe la ventana para poder llegar y tu primera publicación sea una explosión. Y otra vez, regresamos a lo mismo. Y en este contexto, donde hoy en día, otra vez no es por demeritar nuestros tiempos ni nada, pero cualquier persona puede publicar un libro si se lo propone, ya sea por autopublicación o por conectes, pero en esta época sí había, más allá de la censura y de la Inquisición y todas esas cuestiones que ahorita no vamos a tocar, porque también sería importante leer, siendo ella una monja, cómo recibió esa fama, cómo recibió todos esos reflectores la iglesia, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo que una monja que tendría que estar dedicada a algo? O sea, pero bueno, más allá de eso que ahorita tal vez tocamos, eh, los textos eran leídos con lupa, literalmente. O sea, no era como que hoy en día, como de, si lo dice un libro debe de ser cierto, y no, lo leían con lupa. Existían las envidias, la forma de comenzar a hacer las glosas o los comentarios, existía hasta incluso ese tipo de libros en esta época donde se escribían, ¿no? Los comentarios, ¿no? Muchas veces conocemos la obra de otros autores por el comentario que hizo alguien, porque alguien transcribía tal cual la obra o fragmentos de la obra y hacía comentarios, ya sea para hacer algo, para hacerle la loa, casi, la alabanza, o todo lo contrario, o viceversa, para tirarle. Entonces, también tenemos que entender que en esta época que hablaran así de alguien no era marketing nada más, era porque era algo genuino, porque la persona se iba a acercar y si ese calificativo no correspondía al texto, iba a señalarse y eso es importante referirlo. Claro. Sí, por supuesto. Sí, son elogios bien ganados, como tú dices.
Y en relación con esta situación de su condición de monja, ¿cómo, cómo, cómo fue la reacción del mundo religioso ante este portento de personaje? Mira, esa es una pregunta bien bonita porque también solemos pensar en el mundo de los religiosos como un mundo oscuro y hostil y que todos los frailes dijeron, ay, maldita monja feminista libertaria, ¿no? No, no fue así. O sea, yo creo que Sor Juana tiene tanto adversarios, por llamarlos de alguna manera, como aliados dentro de la comunidad eclesiástica. ¿No? O sea, claro que hubo todos estos que la elogian y que la defienden y que ella dice, ay, Dios mío, ¿cuándo no me eres divino? ¿No? Todos son frailes. O sea, es importante mencionar eso. O sea, no toda la comunidad eclesiástica era tan cerrada de miras ni tan estrecha de mente. O sea, muchos sí celebraron que Sor Juana apareciera en el panorama cultural siendo mujer monja mexicana, las 3 M's, ¿no? También hubo detractores, sí, pero también muchos aliados, ¿no? También muchos aliados. Claro, hubo personas, entre ellas el obispo Fernández de Santa Cruz, que sí, a lo mejor le recomendaban ya no dedicarse tanto a lo profano y dedicarse un poco más a lo sagrado, ¿no? Es algo que siempre anda por ahí, también en las ediciones antiguas, muchos dicen, ay, esto es puro profano, ¿eh? Pero pronto viene lo religioso, ¿no? O sea, como que sí hay cierto recelo con ese asunto, pero te digo, la iglesia, muchos dentro de la iglesia celebraron que aparecieran estos volúmenes y que la monja existiera, ¿no? Existiera en el panorama cultural. Porque gente idiota ha habido siempre, ¿no? En la iglesia y fuera de la iglesia, y gente lista también, ¿no? Pues Sor Juana era parte de la iglesia, ¿no? Mal que a nosotros en la sensibilidad del siglo XXI, ¿no? Mal que nos pese, decimos, ay, como lo que decíamos, ¿no? Ay, pobrecita, se tuvo que meter de monja. Pues era un camino de vida, un oficio respetable, una manera de ganarse la vida de forma honrada, siendo religiosa, ¿no? Y a lo mejor las cosas para nosotros han cambiado, pero en la época era muy distinto. La carrera eclesiástica, pues era, hombre, pues como cualquier otra, ¿no? Uh-huh. Es que eso también es muy importante referirlo, porque muchas veces se piensa eso, ¿no? Porque también se vende a una Sor Juana rebelde, ¿no? De ella, que su vocación era la de monja, pensando que solamente monja es como hoy en día, esa imagen bastante caricaturizada, ¿no? De hacer rompopes y hacer galletas, y no, o sea, la vida eclesiástica implicaba también en estas épocas del siglo XVII, implicaba otra cosa, era una profesión, no solamente era una vocación Claro. espiritual y demás, era una profesión, implicaba tener conocimientos, ejercer una labor, no solamente en el contexto meramente espiritual, sino pragmático en sí. Uh-huh. Entonces, otra cosa que tenemos que ir aprendiendo, es decir, es algo que es importante darle reflectores y darle su espacio, porque si no caemos en estas caricaturizaciones, tanto para bien como para mal, ella se rebeló. Sí, hay un grado de rebeldía, sí, tal vez, pero es un Sí. porcentaje, no es un todo. Y a mí por ejemplo, yo le llamo las reinvenciones de Sor Juana. Yo creo que a lo mejor desde una perspectiva un poco más estrecha, como pasa con ciertos sorjuanistas, hay sorjuanistas a los que les molesta mucho que se digan cosas de Sor Juana, ¿no? Les molesta que se diga, por ejemplo, esto de que es una rebelde o una contestataria o que fue amante de María Luisa o tantas de estas cosas. A mí no me molesta, ¿no? O sea, a lo mejor uno desde la academia y desde su investigación, pues sí comprende más o menos cómo están las cosas. Y dices, pues mira, claro, sí es rebelde en cierto sentido. La relación con María Luisa, pues habría que ver, ¿no? Todo se puede cuestionar. Pero a mí, más que molestarme que Sor Juana sirva para, o sea, reinvente de tantas maneras una y otra vez, a mí me gusta. A mí me gusta porque siento que la mantiene viva, la mantiene en la discusión, la mantiene como símbolo. Ella misma lo dijo, no soy yo la que pensáis, sino es que ya me habéis dado, ¿no? Otro aliento en vuestras plumas y otro ser en vuestros labios. Sor Juana es un personaje muy complejo. La Sor Juana histórica a lo mejor le compete a historiadores y le compete a los académicos, muy bien. La Sor Juana de la cultura popular,
esa es de todo mundo. Y la sociedad y la cultura que la consume y que la reinventa, la va siempre a reinventar con base en sus propios intereses, en sus propias inquietudes, en sus propias necesidades. Así funciona un símbolo, ¿no? Un símbolo de la identidad de una cultura, o sea, se reinterpreta, siempre está a la altura del presente, ¿no? Sor Juana, la Sor Juana como símbolo, a la Sor Juana como símbolo no le sirve la precisión y el rigor histórico, ¿no? ¿No? Esa nos sirve a otros, ¿no? Pero la de los memes, la de las series, la de las novelas históricas, esa va a tener que ser como el presente lo necesite. Y ahí, aunque le pese a los sorjuanistas, ni modo, ¿no? Sor Juana sí funciona. Es que esas son las letras chiquitas de hacerse un símbolo. La gente se apropia, hasta creo que eso ocurre, hablemoslo de manera general, con los escritores y las escritoras. En el momento en el que tú publicas tu texto, el texto deja de ser tuyo, lo van a interpretar. Obviamente va a existir la perspectiva académica, que sí va a tener un rigor y va a tener mayores herramientas, Sí, que pero andamos buscando los documentos claro, eso por supuesto, ¿no? eso existe. Pero Ajá. también va a existir la recreación, por decirlo así, la interpretación del personaje, la interpretación de todo eso, y es cuando te apropias ya del símbolo. En este caso, Sor Juana va más allá de sus letras, ella misma es un personaje ya de la cultura popular, y entonces por eso existen series, memes, reinterpretación de su propia obra, ¿no? Porque nace Claro. como literatura, pero ahora hay canciones y puede haber, hay pinturas, ¿no? Que están inspiradas en sus propias obras, ¿no? Imágenes. Hay infinidad de cosas donde nos apropiamos de Sor Juana. Pues bueno, este video es un ejemplo, ¿no? Estamos partiendo de la figura Sor Juana, sí, como que estamos jugando, ¿no? Acercándonos desde una perspectiva académica, también desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva cultural, nuestra propia interpretación, lo que nosotros creemos, y eso es porque hay un personaje que ya no está rígido, que no solamente vamos a estar sacando medidas y midiendo cosas, válgase la redundancia, como que muy de ciencias exactas. Aquí no estamos hablando de un personaje, no tenemos, hay muchas certezas, sí, pero hay otras que no, y ahí es donde va a entrar la imaginería, desde una Claro. perspectiva académica, pero también una imaginería popular. Pero vamos un poco a la directriz de los textos de Sor Juana, principalmente el primer o el primero sueño. Ese texto que es tu obsesión, al que le has dedicado muchas cosas, tiempo, textos, palabras, todo eso. De manera como un acercamiento a ese texto para aquel que no lo conozca y demás, ¿qué nos podrías decir de este texto? Bueno, el primero sueño es un poema del que ya hemos dado algunas algunas ideas, ¿no? Ya dijimos que tienen carácter universal, de qué se trata este poema de corte filosófico, la obra maestra, o no la obra maestra, a lo mejor la obra más ambiciosa de Sor Juana, etcétera, etcétera. Se pueden decir muchas cosas. También hemos dicho que es la obra que la lanza al ámbito de la cultura universal, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, del primer sueño, pues podría uno decir muchas cosas, ¿no? O sea, tiene toda esta importancia en el plano de la historia de la literatura, ¿no? Y si lo vemos al interior de la obra y de la vida de Sor Juana, también podríamos decir que es la obra que mejor resume, nos revela su personalidad, porque compendia las dos grandes pasiones de su vida, la universalidad de conocimiento, las ganas de comprenderlo todo, y al mismo tiempo la habilidad para hacer versos, ¿no? O sea, es un poema sobre querer saberlo todo. Hombre, es como si dijéramos Sor Juana en 3, 4 palabras, ¿no? La define de pies a cabeza. Conocimiento absoluto y poesía, ¿no? Entonces, conjunta muy bien las dos grandes aspiraciones de su vida. Por eso es un poema tan entrañable para los que nos dedicamos a la obra de Sor Juana, creo yo, porque nos la pinta de pies a cabeza, ¿no? Y,
Sí, y justamente aquí para no profundizar y demás, es, tú tienes un canal de YouTube donde desmenuzas el primero sueño. Entonces, para precisamente no profundizar en demasiado en esta obra, es extender la invitación. Entonces, ¿dónde podríamos encontrar este desglose y este análisis que haces del primero sueño para invitar a la comunidad de Yo Leo a que se dirijan a ese trabajo tuyo? Porque eso implicaría horas, como lo pueden ver ahí, es horas y horas de dedicación. Hay muchas horas detrás de esos videos, hay estudios, hay análisis, hay perspectivas. Entonces, ¿en dónde podríamos encontrar este estudio que tú haces del primero sueño? Ay, muy bien. Qué bueno que haces comer. Ay, a mí me da mucha pena, Leonel, porque, o sea, esos videos yo no los hice pensando en que fueran como una especie de, pues, de canal ni nada, ¿no? O sea, yo los subí porque cuando empezó la pandemia, yo quería ser, así como muy profe de la virtualidad. Y dije, ay, no, sí, voy a usar los recursos multimedia y no sé qué. Entonces, lo que se me ocurrió fue que en lugar de explicar el sueño a través de Zoom o de Meet o de lo que sea, pues iba a hacer un video para que ellos lo vieran en su casa, ¿no? Entonces, la verdad, el público meta de esos videos, que el que yo era el único que esperaba que los vieran, ¿no? Eran mis 15 alumnos, ¿no? Mis 15 alumnos de ese semestre del claustro de Sor Juana, y luego se disparó así, o sea, mucha gente me empezó a escribir que los estaba viendo y dije, ay, me hubieran avisado que yo iba a ver tanta gente porque me hubiera de perdido lavado la cara, me hubiera bañado, ven ahí está nomás, ay, no, qué pena. Pero bueno, sí, el canal se llama como mi nombre, o sea, se llama Jorge Gutiérrez Reina. Entonces, si buscan ahí, busquen Primero Sueño Guía de Lectura, que creo que así les puse, ahí lo pueden ver y darse una idea de más o menos de qué va el poema de Sor Juana, que es, bueno, ¿qué les digo yo? Es fascinante, fascinante. Sí, y pues también este espacio en el que estamos hablando ahora, así nació. Nació como de voy a hacer videitos sobre mis clases y demás, pensando solamente en mi puñado de estudiantes. Y míranos, ahora aquí estamos conversando. Entonces, eso es importante, ¿no? Para que lo que les decía, comunidad de Yo Leo sobre Jorge. Es decir, no solamente es lectura, dar clases y demás, sino también ya podemos ver el trabajo de Jorge ya más desmenuzado, etcétera. Pero bueno, Jorge, para ya ir dándole cauce final a esta charla, ¿para ti qué implica hoy en día seguir trabajando los textos de Sor Juana? Por ejemplo, para no repetirnos y también invitar a Mm, la comunidad de Yo Leo o a alguna persona que apenas se esté acercando a esta comunidad, cuando yo platicaba con David sobre Sor Juana, ahí está ese video el pasado 12 de noviembre, ajá. habla, eh, eh, David hablaba de tu trabajo, ¿no? De que vas a ir a Chile, ya encontraste nuevos textos, entonces significa que es como un redescubrimiento, seguir que todavía hay cosas que se pueden descubrir de Sor Juana. Entonces, a manera de casi conclusión, dinos ese proceso, esa actualidad de Jorge Gutiérrez Reina en torno a los textos de Sor Juana. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás estudiando? ¿Y qué implica para ti estos nuevos hallazgos, estas nuevas posibilidades de estudio? Pues mira, es una maravilla lo que preguntas. A ver, es que los grandes autores y un autor de tanta relevancia cultural como Sor Juana son inagotables, ¿no? O sea, tú bien sabes que, por ejemplo, en el caso de Quevedo, de Góngora, de Cervantes, nunca nadie tiene la última palabra, porque como dijimos hace un momento, son autores que están vivos en las sociedades que hablan la lengua que ellos hablaron. Nosotros hablamos la lengua de Sor Juana, la lengua de Cervantes. Entonces, cada generación que se acerca a su estudio, ¿no? Va a necesitar una lectura y una interpretación distinta de esos autores. Yo no me puedo quedar con la interpretación de Méndez Plancarte o del maestro Antonio de la Torre o con la de Amado Nervo o con la de Javier Villaurrutia, porque las interpretaciones que ellos hicieron, ¿no? Durante el siglo pasado, pues son interpretaciones que ellos necesitaban en su momento histórico. Claro, uno las retoma, de ahí parte, las conoce, pero yo necesito una Sor Juana, ¿no? Que esté a la altura de mi presente,
de mi momento histórico. Y por eso la necesidad de que siempre haya especialistas en los clásicos. Los clásicos son inagotables y exigen lecturas distintas en cada una de las generaciones. Entonces, aunque pensemos que se ha dicho todo de Sor Juana, de Cervantes o de Quevedo, ¿no? Pues es mentira, ¿no? Es mentira. Se ha dicho lo que se ha tenido que decir a lo largo del tiempo, pero nosotros tenemos que proponer nuestras relecturas, nuestras reinterpretaciones de esas grandes obras y de esas grandes figuras, ¿no? Y a lo que vas, por ejemplo, al siglo pasado le interesaba mucho la vida de Sor Juana y hasta desde una perspectiva como psicoanalítica. O sea, ¿cuántas obras no hay de, hombre, Las trampas de la fe de Octavio Paz o la obra de Ludwig Fand, que es una especie de psicoanálisis de Sor Juana, ¿no? O sea, muy interesados como en la biografía y tiene sentido porque como que teníamos pocos datos fiables acerca de Sor Juana como figura histórica. Entonces, a esa generación, a los estudiosos del siglo XX, les interesa mucho quién era su mamá, dónde nació, dónde está el acta de bautizo, en qué año se metió de monja, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego ya, te digo, en los 60s a 80s, en cosas como las trampas de la fe, bueno, les interesaba ya hasta psicoanalizarla, ¿no? De que si tenía el padre ausente, de que si no sé qué, la madre... Todas esas cosas se dijeron, ¿no? No es broma. Parece broma, pero no lo es, parece chiste, pero es anécdota, ¿no? Todas esas cosas se dijeron. Entonces yo siento que hoy 2021, ¿qué año es 2021? ¿No? Pues a lo mejor ya, a mí al menos me interesan otras cosas, ¿no? Y me daría gusto que a mi generación le interesaran otras cosas. Por ejemplo, la lectura correcta de los textos de Sor Juana. O sea, ¿por qué ningún especialista del siglo XX se puso a reunir todas estas ediciones, a entenderlas, a hacer un árbol genealógico de todas ellas para entonces poder determinar qué fue lo que ella verdaderamente escribió y qué cosas son añadidos de los editores, por ejemplo? A mí me interesa eso. A mí, sinceramente, me interesa muy poco. Bueno, sí me interesa porque de todo, nada de Sor Juana me es ajeno, pero yo preferiría, ¿no?, contribuir al estudio de Sor Juana, pues no ya con tantos datos biográficos, sino más con cosas que tienen que ver con la precisión y la limpidez de los textos que leemos de ella, ¿no? O sea, yo a veces, por ejemplo, hay ejemplares que, algunos que yo he descubierto, otros que andaban por ahí, ¿no? En los que ella corrige sus propios textos, ¿no? O sea, ella subraya una palabra y anota al margen. Aquí no debía decir 5 doctos, debía decir cineos doctos, ¿no? Impresores estúpidos, ¿no? Entonces está corrigiendo a los editores, a sus editores. Entonces yo digo, hay una mujer que tenía tanta conciencia de la corrección, estaba tan preocupada por sus propios textos. Si yo le enseño varios de los que estamos leyendo actualmente, se me vuelve a morir, a decir, no, yo jamás escribí eso, ¿no? Yo jamás dije eso, yo nunca dije científica oficina, dije centrífica, ¿no? Entonces, para eso sirve el estudio de los textos de las ediciones de Sor Juana, para hacerle justicia a su propia obra y para que la leamos como ella quería ser leída y no como quisisteis imaginarlo. ¿Ves? Me encanta ese poema porque es muy rico, dice muchas cosas. Y en relación con tu trabajo ya filológico, porque como estamos pudiendo notar, lo tienes a la mano, o sea, lo tienes a la mano. Entonces, ¿cuándo al fin vamos a tener el placer de leer tu edición? Desde ahí estábamos hablando junto con David de esta edición que se ha ido postergando y se ha ido postergando, y si no es por cuestiones de presupuesto, es por cuestiones pandémicas, y ha ocurrido algo, hay un halo ahí Sí, de mala fortuna, pero ¿dónde, o sea, por ejemplo, has publicado muchos estudios? Si alguien comienza a tener interés sobre conocer esta perspectiva, esta aportación que está buscando Jorge de la obra de Sor Juana y de ella en consecuencia, pues bueno, hoy podemos en Google tal cual de Jorge Gutiérrez Reina y van a encontrar
varios de sus textos, varias de sus perspectivas, varias de sus pláticas que ha tenido. No, esta no es para, por lo menos, no es la primera que va a tener, ni la que ha tenido, ha habido muchas, estas perspectivas, estas observaciones, pero en el mundo editorial, en el mundo filológico, siempre la edición bien cuidada y demás, en eso ya trabajaste, ya casi está terminada. ¿Qué me No, ya puedes decir al está. respecto de eso? Ya está terminada, está aquí el archivo, son cientos de páginas de notas y de aparato crítico y de todo. Bueno, muchas gracias también por el comercial, sí he publicado por ahí algunos artículos que si les interesa como el texto de Primero Sueño y las relaciones con otros textos de la época, pues sí, por ahí hay algunos artículos, porque como dice Leonel, como dijo Sor Juana, he tenido la temeridad de dar a las prensas mis borrones, ¿no? Me encanta eso, a las prensas mis borrones. Pero esa edición del sueño, mira, ya, lo que pasa es que he estado doctorándome y ya necesito ya necesito aplicarme para ya doctorarme, pero prometo que en cuanto me doctore, que ya será muy pronto, esperemos, ya me voy a mover para que esa edición vea la luz, porque ya está hecha, ya está terminada, se terminó hace 3 años, 2 años, ya tiene rato. Entonces, pues sí, ya me voy a mover con eso para poder compartir esa edición con toda la gente que le interese. Sirve que le vuelvo a echar un ojo, porque quién sabe si dije alguna barbaridad. Porque hace 2 años ya, quién sabe qué dijo uno. Entonces la reviso y a ver qué le encuentro. Sí, y eso es importante. Era otro Jorge, era otro momento. Sí, sí, siempre es bueno Sí. releerse y hablando de comunicaciones y demás, seguramente mucha gente ya le generaste la inquietud, ya van a leer tus textos, van a acercarse a tu video, que bueno, precisamente mientras hablábamos de tu video de esta guía de lectura del Primero Sueño, en pantalla ahí se ve precisamente cómo se llama, cuál es la portada y todo eso, para que nuestro público no se esfuerce en demasiado o sepa bien cuál es. Ya en la pantalla apareció cuando estabas describiendo tu guía, pero ahora vamos a hablar de comunicación contigo. Si alguien se acerca a estos videos o se acerca a alguno de tus textos y quiere comentarte algo, quiere referirte como admiración, como lo que siempre hago yo cada vez que te leo y demás, siempre compartimos, es un gusto leerte y saber de tus estudios, de tus perspectivas. Te podemos encontrar en redes sociales para que te puedan Sí, mandar un mensajito. sí, yo creo que me pueden encontrar en Facebook así por mi nombre, Jorge Gutiérrez Reina, y hago todo lo posible por responder los mensajes que me mandan al inbox, ¿no? A veces muy bonitos mensajes, así que si les interesa me pueden escribir a partir de ahí del Facebook. Perfecto, pues bueno, Que es igual, lo de más igual manera ya conveniente. se puede ver en la pantalla, ya se puede ver también el Facebook de nuestro invitado. Y pues bueno, antes de despedirnos, Jorge, ¿algo más que quisieras agregar en relación con este tema? No, pues muchísimas gracias, Leonel, por la invitación. Eso ha sido un placer conversar contigo en tu canal. Y pues nada, felicitarte por esta iniciativa titánica, un montón de videos, un montón de horas, un montón de suscriptores, ya youtuber absoluto, ¿no? Me parece muy padre, ¿no? Yo te felicito por el canal y te agradezco la invitación. Para mí siempre es un placer hablar de Sor Juana. El eterno agradecido siempre seré yo toda la vida, eternamente. Entonces, pues sí, espero también que sea la primera de muchas. Ahí tenemos varias otras perspectivas, reivindicar a Carlos de Sigüenza y Góngora, si lo podemos hacer desde este espacio. También, como lo hacía en tu semblanza, no nos olvidamos de que también tú eres poeta, también tú has publicado ya tus borrones, ya, ya también los has dado a dar a conocer, entonces también sería importante también conocer esa faceta tuya, pero bueno, pues infinitas gracias, ¿no? También tú has cumplido de muy buena manera, ¿no? En esta difusión, ¿no? Tanto desde la cátedra, en la Facultad de Filosofía y Letras y en el claustro de Sor Juana, también usando los canales digitales, el texto, nosotros todavía somos hombres de letras, hombres y mujeres de letras, entonces seguimos reivindicando. Entonces, infinitas gracias por tu tiempo, por tu calidad, como lo decía en tu presentación. Hombre. Eres una finísima persona y créeme, eres una persona a la que admiro demasiado y a la que le tengo que aprender demasiadas cosas. Eres una guía a quien seguir. Entonces, Hombre, infinitas muchas gracias, Leonel. no, gracias a ti, Jorge. Y pues bueno, también gracias a ustedes, comunidad de Yo Leo. Pero bueno, antes de despedirme, pues como siempre, les hago la cordial invitación a que se suscriban,
al canal, comenten qué les pareció nuestro invitado, si ya conocen alguna situación, alguna perspectiva, alguno de estos videos que compartía Jorge con nosotros, pues también pueden usar el espacio para comentar qué piensan, qué sienten, y también Jorge se va a acercar a dichos comentarios, si no, pues yo se los hago llegar con toda confianza. A su vez, pueden usar el espacio de comentarios para hacerme sugerencias, observaciones y todo aquello que le abone a este proyecto. Y ya que hablábamos de redes sociales, pues también existen las redes sociales relacionadas con este proyecto, ya sea del proyecto en general o de esta persona que habla para ustedes. Y ahora sí, sin más que agregar por el momento, me despido, agradeciéndoles infinitamente su presencia y diciéndoles, estamos en comunicación hasta siempre.